Buenas noches, hermanos y amigos. Es una bendición que nos puedan acompañar y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Qué bueno que puedan apartar este tiempo. Vamos a orar, a pedir la dirección, la ayuda de nuestro buen Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Porque eres bueno, Señor, maravilloso y bondadoso, porque este ha sido un día de bendición. Nos has guardado, nos has protegido. Y, Señor, día con día vemos tu misericordia y tu bondad. En esta mañana rogamos de tu auxilio, rogamos de tu ayuda para entender, comprender tu palabra, para poderla atesorar en nuestros corazones y ponerla en práctica. Señor, ayúdanos, dirígenos, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. Es un privilegio que nos puedan acompañar y vamos a continuar con nuestro estudio del primer libro de Samuel. Pero hoy me gustaría que pudiéramos observar a Cristo en el desierto. Y claro, nosotros nos podríamos preguntar y decir qué tiene que ver Cristo en el relato o en este primer libro de Samuel. Pero me gustaría que viéramos algunas cosas importantes. Hemos estado estudiando y reflexionando cómo David ha estado en el desierto. Ha sufrido la persecución, el engaño, la traición, y David no la ha pasado para nada bien. Ha vivido circunstancias muy difíciles, y a pesar que él ha tenido la oportunidad, podríamos decirlo, de acortar los procesos, él no lo ha hecho. Él quiere hacer la voluntad de Dios, y él quiere hacer las cosas bien. Es interesante observar que esta prueba en el desierto, en tres partes, me estoy refiriendo a David, resuena en la Biblia. Si nos pensamos o ponemos a pensar en el desierto, pues hay referencias bíblicas en este aspecto, pero también con el tema de la prueba. Cuando pensamos en Adán, y cómo Adán y Eva fueron puestos a prueba, y por supuesto que ellos reprobaron, diríamos, ese examen, pero pensamos allí en la prueba. David también fue probado en el desierto. Israel también fue probado en el desierto. Por eso es de que prueba, desierto, se nos viene a la mente el pueblo de Israel, y es importante observar estos elementos. Un tercio, y esto es importante observarlo porque un tercio de los usos de las palabras bien y mal en el Antiguo Testamento aparecen cabalmente en el primer libro de Samuel, específicamente del capítulo 24 al 26. Aparecen mucho estas palabras, bien y mal. Se incluyen también declaraciones en las cuales se combinan, y lo observamos en el primer libro de Samuel. Es como si David fuera un nuevo Adán, de nuevo a la vista del árbol del conocimiento. Y otra vez vienen estas dos palabras importantes: el bien y el mal. El Cristo es el representante de Israel. Ahora, cuando me refiero a Cristo, me estoy refiriendo a David. Recordemos que eso quiere decir, que Cristo quiere decir ungido, el escogido. En este caso, David es el escogido, David es el ungido, y por eso es el Cristo de Israel, que es el representante de la humanidad, podríamos llamarlo, que originalmente estaba representada por Adán. David
recapitula las historias de Adán y de Israel. Podríamos decir de esta manera que la historia nuevamente se vuelve a repetir, tanto como pasó con Adán, como pasó con el pueblo de Israel. Ahora esta historia de la prueba, del bien, del mal, del desierto, ahora sucede también con David. Es probado en el desierto y de esta manera se le identifica como quien puede representar al pueblo de Dios. Este ungido ahora, este Cristo, representa al pueblo de Dios y pasa, hermanos, cada prueba. Y ya lo hemos meditado, hemos reflexionado sobre estas pruebas y podríamos decir de que David se gana un chequecito y supera las pruebas. Sin embargo, sí hay algunos detalles que no podemos dejar pasar por alto. El hecho de que David haya tomado a Abigail como su segunda esposa genera la más mínima nota de preocupación. Y ahí observamos entonces de que este Cristo también comete, este ungido también comete errores, no es un ungido perfecto. Pasa, pero no es perfecto. Como dirían los estudiantes, no pasa tal vez con 60, le estamos dando un porcentaje bajo. Alguien podría decir, bueno, con 70, pero lógicamente David no pasa la prueba con un 100. Eso nos queda claro. Más significativamente, esta historia, hermanos, apunta hacia Jesús. Nuevamente, cuando pensamos en desierto, en prueba, en 3 días, esto también nos apunta a Jesús. Jesús fue probado en el desierto y él también fue probado 3 veces. Esto es muy interesante y hay que observarlo. Esta historia también nos apunta entonces a la vida de Jesús. Alguien que fue probado en el desierto y que fue probado 3 veces. De hecho, las pruebas son muy similares. Implica la tentación de avanzar rápidamente hacia la gloria y evitar el sufrimiento. Si postrado me adorares, yo te daré todo esto. No hay necesidad de ir a la cruz. No hay necesidad de sufrimiento. Y obtendrás todo esto. En el caso de Jesús vemos entonces que el sufrimiento no se va a pasar por sufrimiento, se acorta y él alcanzaría la gloria de una manera inmediata. Pero no fue así. Tomar el trono sin dolor no fue algo que Jesús aceptó, sino que al contrario, él fue a la cruz, él sufrió y él tomó el camino largo, el camino del sufrimiento. Implica la tentación de avanzar rápidamente, como lo decía, hacia la gloria y evitar el sufrimiento. Pero Jesús toma el camino del dolor, del sufrimiento. Y más tarde, cuando Jesús le dice a sus discípulos que debe sufrir, acordémonos de las palabras de Pedro. Y Pedro se opone de una manera tremenda y le dice, no lo hagas así, que esto no te suceda. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Reconoce que detrás de estas palabras de Pedro están los impulsos del diablo. La cuestión no es solo que el Cristo sufriría, me estoy refiriendo a Jesús, sino que el Cristo debe de sufrir. Él no acorta el proceso, sino que nuestro Señor Jesucristo sabe que tiene que sufrir, que tiene que pasar el proceso. David no solo está sufriendo en el desierto, tiene la oportunidad, y es algo que hemos observado y nos hemos detenido en ese detalle importante, porque David ha tenido la oportunidad de saltarse
el sufrimiento, y podríamos decirlo de esta manera, él no la aprovecha. Pero David no se ha saltado los procesos. Hace 8 días veíamos como él dice, bueno, yo no sé qué va a pasar con Saúl. Puede morir de una manera repentina, Dios va a actuar, no sé cómo va a actuar el Señor, pero algo irá a hacer. En realidad es una cuestión de riesgo para David. Se apodera del trono, aunque solo sea simbólicamente, cuando corta el manto de Saúl. Y necesita, hermanos, también vemos la intervención, ¿se acuerda? La intervención de Abigail para evitar llegar al trono con las manos manchadas de sangre. He puesto el ejemplo de cuando David corta el manto de Saúl y hay un arrepentimiento en David, y David dice, yo creo que no debí de hacer esto, Dios me libre de tocar al ungido del Señor, y se arrepiente, y ya la tercera vez, hermanos, vemos que él no comete el mismo error. Si no fuese también por la intervención de Abigail, muy probablemente David hubiese llegado a ser rey, pero con sus manos manchadas de sangre. Pero de una u otra se niega a presionar el botón de avance rápido. Y David no presiona ese botón para que el proceso sea rápido, para que el proceso avance, no. Él está dependiendo de Dios, su confianza, él tiene fe y su confianza está puesta en Dios. Y esto es importante. Y él sabe que Dios va a actuar. Entonces, esto señala a Jesús y a los sufrimientos de él. La tentación de David fue convertirse en un tonto que se apodera de su reino mediante el derramamiento de sangre. Jesús resiste esta tentación. Él viene a su reino a través del derramamiento de sangre, pero la sangre que fue derramada fue la suya. Si Jesús hubiera avanzado rápidamente hacia su reino, como a diferencia de David, tenía todo el derecho de hacerlo porque tenía todas las credenciales y todo el poder, pero entonces su reino solo podría haber sido una mala noticia para nosotros. La venida del reino de Dios significa, hermanos, derramamiento de sangre para todos los que se rebelan contra ese reino, y eso incluye a toda la humanidad. Pero cuando vino el rey, vino él primero a morir en lugar de los rebeldes. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar, para que la venida de su reino sea una buena noticia para los que están en él. Esto significa que tenemos un rey que ha sufrido. Tenemos un rey que es como nosotros. Quiero que por favor me acompañe al libro de Hebreos. Espero que tenga lista su Biblia y me pueda acompañar a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vuelvo a leer esa última parte. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otra versión dice: al llevar a la gloria a muchos hijos e hijas, convenía que Dios, para quien y por quien todo existe, perfeccionase con lo que padeció al precursor de su salvación. Esto significa que Jesús tuviera defectos y tuviera que ser purgado. No significa, que Él tuviera defectos o que él tuviera que ser purgado o ser corregido. Lo que significa es que necesitaba estar equipado y calificado para ser nuestro Salvador. Necesitaba saber cómo era ser humano. Y esto es importante. Creo que este texto nos está hablando de este tema, de que Jesús necesitaba saber cómo era ser humano. Necesitaba ser uno de nosotros. Necesitaba ser uno de nosotros. Y esto es realmente importante. Jesús no fue directamente coronado para ser nuestro Salvador. Ni siquiera pudo pasar directamente del bautismo a la cruz. Tuvo que experimentar problemas y dolor para simpatizar con nosotros en nuestros problemas y también en nuestros dolores. Él nos entiende. Él nos comprende cuando nosotros pasamos por problemas, por dolores, porque Él también las pasó. Adoramos a Jesús con razón. Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Pero existe el peligro de que terminemos pensando en Él como algo más que humano o como sobrehumano, como si flotara durante sus años en la tierra, inmune a los tipos de tensiones y problemas que enfrentamos cada día. Y debemos de tener cuidado con esto. Esto, hermanos, en teología y específicamente en el tema cristológico se ha llamado la cristología desde abajo. Es cierto, Jesús, hermanos, es Dios, es todopoderoso, pero la cristología que se desarrolla desde abajo, también observamos que Jesús es un humano que sufre, que tiene problemas, que tiene tensiones y que por lo tanto nos entiende y comprende a cada uno de nosotros. Jesús es tan humano como tú. Algunas personas piensan y entienden de que Jesús pasó todas las pruebas, que vino a esta tierra, que pasó todo este sufrimiento, y vuelvo a repetirlo, como que si Él flotara y como que no hubo ningún sufrimiento. No, por supuesto que Él sufrió, Él padeció, tenía problemas reales, angustias reales, fue despreciado y rechazado, fue incomprendido y traicionado. Él tuvo hambre, estuvo solo. Él experimentó, hermanos, la soledad, una tristeza tan profunda que en el Getsemaní, hermanos, la palabra de Dios dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre por el sufrimiento que él estaba pasando. Él fue objeto de burlas, de torturas, de mentiras,
mentira, de traición. Y fue algo que él sufrió y él tuvo que enfrentar. Siempre en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y versículo 15. Dice nuevamente la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote. Por favor, preste atención a esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Solo que con un gran detalle aquí, pero sin pecado. Por supuesto que Jesús sufrió. Jesús fue tentado. Jesús fue traicionado. Jesús pasó por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento. Y Él nos entiende a cada uno de nosotros en nuestras necesidades, en nuestros conflictos, en nuestras tentaciones. Otra versión dice, siempre Hebreos capítulo 14 y versículo 15: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo sabe lo que es ser humano. Él se compadece de nosotros en nuestra debilidad. Él sabe lo que es para ti. Él te entiende en tus luchas, en tu sufrimiento, en tu dolor. Por supuesto que Él te entiende. Jesús y su glorificación ha ampliado su capacidad de simpatizar con cada uno de nosotros. Yo no sé por qué procesos, circunstancias estás pasando. Probablemente te has sentido solo, desamparado. Tal vez esta no es la mejor temporada y creíste que cuando llegó el mes de enero, ¿no?, y el nuevo año, dijiste este año iba a ser un año diferente, pero tal vez las cosas no han sido tan diferentes, como tú lo pensabas. Y las circunstancias han sido difíciles. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores te entiende y te comprende. Jesús y su glorificación ha ampliado su capacidad de simpatizar con cada uno de nosotros. Por supuesto que Él entiende lo que estás pasando. Solo tengo la capacidad de simpatizar con unas pocas personas a la vez. Estoy hablando de mi persona, estoy hablando como ser humano. Yo solo puedo simpatizar con una persona a la vez. Mi conocimiento es limitado. Mi presencia es limitada. Yo solo puedo estar con una persona. No puedo estar con muchas personas a la vez ni simpatizar con todas las personas. Mis recursos emocionales son limitados. Uno se cansa. Nuestros recursos como seres humanos son limitados. Pero el Cristo exaltado tiene el poder de compenetrarse con cada uno de su pueblo. Y el Espíritu trae su presencia a cada uno de nosotros. Y sigue siendo tan humano hoy como lo era cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos entiende.
Él nos comprende. Él sabe por lo que estás pasando. Él tiene la capacidad de simpatizar con cada uno de nosotros, sin importar lo que estamos pasando o donde quiera que estemos. Ninguno de nosotros somos olvidados por Él. Ninguno de nosotros somos descuidados por Él. Ya que todo y aunque todo a nuestro alrededor, hermanos, muchas veces lo veamos gris, las circunstancias son difíciles, los problemas siguen. Debemos de tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él entiende por lo que estamos pasando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por supuesto que Él nos entiende. Por supuesto que Él te entiende. Y con esto concluyo en esta noche. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, lo que significa, es que usted y yo podemos acercarnos a un Dios que sabe, que comprende, que escucha y que ayuda. Siempre el capítulo 4 del libro de Hebreos, pero el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no estamos acudiendo a un rey que no sabe nada de nuestra vida. Nosotros estamos acudiendo a alguien que sabe, que conoce. Puedes hablar con Dios acerca de tus problemas y dolores, porque Él sabe lo que es tener problemas y dolores. Cuando estás en el desierto, no es más, nunca podrá ser más de lo que Él ha experimentado. Y desde que vino a través del desierto, no hay más, nunca podrá ser más de lo que Él puede ayudarte y ayudarte a superarlo. Probablemente tú te puedas identificar como David en el desierto, en un tiempo de prueba, en un tiempo de aflicción. Pero podemos tener nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nos podemos, como dice su palabra, acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está contigo. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Y estoy convencido de que el Señor te dará la victoria. Oremos. Padre, gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es una fuente inagotable de sabiduría, en la cual seguimos aprendiendo. Señor, en esta noche te damos gracias,
porque tú entiendes y comprendes nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, el sufrimiento, el dolor, las tentaciones por las cuales nosotros pasamos. Te compadeces de eso. Tú lo experimentaste y por lo tanto nos comprendes. En esta noche, Señor, me uno con mis hermanos, con nuestros amigos que nos están viendo. Tú conoces sus necesidades. Tú sabes, Señor, quienes están pasando por desiertos y por procesos difíciles. Pero en esta noche clamamos a ti y te rogamos, Señor, de tu auxilio, que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, en medio de las dificultades, en medio del desierto. Tenemos la confianza, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y que tu gracia, Señor, es derramada en nuestras vidas y que tú eres nuestro oportuno socorro. Auxílianos, extiende, Señor, tu mano de poder y glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, guarda a mis hermanos en su salida, en su entrada, en su caminar. Señor, protégeles. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ellos. Señor, guarda nuestros pasos y que esta semana la podamos concluir con tu paz, con tu bendición. Danos descanso y reposo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, qué privilegio que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. El domingo damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala y también puede buscarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase y active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Coméntelos, compártalos, de esa manera nos ayuda bastante. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.